Y seguramente ustedes, Jorge, Noemí, de hecho aquí en RPP hemos podido ver tantas veces a personas que vienen pues con su mini jarrón de agua, ¿no? Y uno dice, bueno, tanta agua toma esta persona. Noemí, yo recuerdo bien que en alguna oportunidad nos contaste que también tenías esta costumbre de tener una buena jarra de agua contigo. ¿Cuánto tomas una realmente? Gigante en realidad. Me decía que era todo un porongo, pero ya no, ya ahora entendí que no debo tomar tanta agua, que no es tan saludable tomar en exceso, pero sí ahora tomo lo justo, ¿no? Lo que necesito en el día. Ya, a ver, ¿cuánto te diré? Unas 8, 9 vasos, de acuerdo a cómo voy en el día, pero siempre estoy constantemente hidratándome. Y sobre ese punto, Sara, es importante, ¿no? ¿Cuánto es lo justo y necesario para cada persona, ¿no? En cuanto al consumo de agua. Y justo ese es el punto, Jorge. Hoy explicarles a ustedes cómo poder calcular y saber cuánta agua necesita una persona, porque cuando se toma agua en exceso, lo que ocurre dentro del cuerpo es que la cantidad de sodio, que termina siendo un electrolito, uno de los electrolitos que permiten un balance interno, empieza a diluirse y genera un cuadro de hiponatremia, que eso puede generar un peligro, un riesgo para la salud. Por eso es importante el equilibrio en nuestro cuerpo y, por supuesto, el agua, teniendo en cuenta que estamos constituidos entre un 60 y 70%, dependiendo de la edad, es algo que tiene que mantenerse en equilibrio. Hoy, en este momento, las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, ustedes que estamos aquí todos en cabina, mientras que estamos respirando, estamos perdiendo agua, no solamente en ese momento, a través de la transpiración también, a través de la orina, a través del momento en que evacuamos. O sea, hay muchas situaciones que nos generan una pérdida de líquido que debe reponerse constantemente. Pero ¿yo cómo calculo eso? Pues en realidad hay una data clásica general que ayuda mucho a las personas y que nos dice, ¿no? Entre 6 a 8 vasos de líquido al día. Sin embargo, esto puede variar entre personas y en diferentes factores. Entonces, una manera más precisa de calcular si eres un adulto sano, por ejemplo, y ese es un cálculo que nos lo da la Organización Mundial de la Salud, es que multipliques tu peso por 35, o sea, tu peso en kilos por 35 mililitros, que es la cantidad de agua por kilo de peso que se estima una persona necesita, ¿no? Ahora, luego de eso hay diferentes puntos que tenemos que tener en cuenta para poder sumar más agua. Por ejemplo, si estamos frente a un clima caluroso, probablemente tengas que sumar 1 o 2 vasos de agua más. Si haces ejercicio físico intenso, moderado, la cantidad de agua también va a incrementarse. Y finalmente, tener en cuenta que los niños y los adultos mayores, que son los extremos de la vida, son los que más hay que tener cuidado respecto de cuánta agua consumen en el día. En el caso de los niños, porque a veces simplemente no lo piden o siempre lo piden, y en el caso de los adultos mayores, generalmente esta sensación de sed se va perdiendo, que dicho sea de paso, Jorge, Noemí, ni bien empezamos a sentir sed, es el primer indicador de que no hay suficiente líquido en nuestro cuerpo. Si hablamos de agua, de líquidos, Sara, ¿podemos contar también, se me ocurre, la sopita, el caldito, de repente un refresco, o tiene que ser agua pura y cristalina? ¿Ah? Excelente pregunta, Jorge. Pues en realidad sí podemos considerar otros líquidos. Sin embargo, el agua es el mejor líquido elemento para podernos mantener en buena hidratación. Ahora, hay que recordar que los alimentos también aportan agua y esto representa más o menos el 20% dependiendo de si tienes presencia, sobre todo de frutas y verduras. Muchas de las frutas y verduras alcanzan a tener una constitución de 97% de agua, imagínense. Wow. Y eso también contribuye con la hidratación, pero adicional a eso, estos 6 a 8 vasos de líquidos o esos 35 mililitros de agua por kilo de peso te va a dar un aproximado bastante certero de lo que necesitas. Sarita, una consulta adicional más. En el caso de los bebés, ¿la leche o el agua puede reemplazar la leche o podemos darle agüita cuando toman su lechecita materna o su fórmula? ¿Qué te parece, Noemí? Sí, eso lo respondemos luego de esta información. Exactamente, tenemos de pendiente, Sara Busabá. Así es, una pregunta muy interesante que planteó Noemí. ¿Qué pasa con los niños pequeños, los bebitos que reciben leche, por ejemplo, ¿no? Y en el caso de la lactancia materna, la leche materna es suficiente y no
requiere darle más agüita al niño, ni infusiones, ni otra bebida. La leche materna tiene suficiente agua y permite esta hidratación tanto en climas calurosos como en climas templados. De tal manera que leche materna es suficiente. Finalmente, tener en cuenta, amigos, que si de pronto estás teniendo mucho más sed de lo normal, es importante poder tener una observación y ver, ¿es esto por falta de líquido, por mucho calor o hay un problema de fondo en mi salud? Porque eso podría ser un indicio, por ejemplo, de una diabetes. Y si tengo un problema de salud, el requerimiento de agua puede cambiar. Por tanto, esta cantidad de agua que yo les recomiendo es para adultos sanos, 35 mililitros por cada kilo de peso. Muy bien, Sara, muchas gracias. Hasta aquí nuestra secuencia